Algunos barcos nacieron hace más de 100 años. Otros tuvieron que esperar décadas para volver al mar. Y algunos simplemente nunca dejaron de navegar. Pero todos comparten el mismo destino: seguir escribiendo su historia sobre el agua. Barcelona vuelve a desplegar sus velas para recibir algunas de las mayores joyas de la navegación clásica. Durante 4 días, la ciudad se convierte en escenario de la 19ª edición de la Puig Vela Clásica, una de las regatas más prestigiosas del Mediterráneo y punto de encuentro de embarcaciones centenarias llegadas de todo el mundo. Barcos que han sobrevivido al paso del tiempo vuelven a competir, demostrando que la historia también se escribe sobre el mar. Ponemos rumbo a un viaje donde el patrimonio sigue navegando. Embarcamos. Pero la Puig Vela Clásica es mucho más que una regata. Es el lugar donde cada verano algunas de las embarcaciones más admiradas del mundo vuelven a encontrarse. Y donde Barcelona se convierte durante unos días en uno de los grandes puntos de encuentro de la vela clásica internacional. La Puig Vela Clásica es una regata que desde su inicio tuvo una gran aceptación. Fue creada desde el club y a través del CIM, y la verdad es que ha ido año tras año aumentando la flota, ¿no? Lo que significa es simplemente que la gente le gusta venir a esta regata. El setup de la regata es espectacular, el campo de regatas es único y el ambiente que se genera, muy familiar y a la vez muy competitivo, es lo que la hace única. Y esa es precisamente la razón por la que cada verano armadores y tripulaciones recorren miles de millas para estar aquí. Para muchos, formar parte de este evento ya es casi una tradición. La Puig es única, y lo que hace es que trae un montón de barcos y gente aficionada a los clásicos, con barcos mimados y cuidados hasta la perfección, y hace que este acontecimiento sea único y nos encanta venir cada año. Y basta pasear por los pantalanes para entenderlo. Aquí conviven embarcaciones construidas hace más de un siglo con otras que apenas acaban de regresar al mar tras años de restauración. Algunas pertenecieron a presidentes, otras batieron récords que parecían imposibles, y todas conservan una historia que sigue creciendo cada vez que izan sus velas. El Halloween es una de ellas. Este año celebra 100 años de navegación. Un siglo después de su botadura, la obra maestra de William Fife sigue haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñada: competir. It's our centenary year, so she was launched in 1926 in Scotland. So I guess for a lot of us, we would remember all the previous crews that have kept the boat in good shape, and all the shipwrights that originally built her. So the boat has a story, but the background is the people in the community that have kept her here for 100 years. So we're quite proud of that. Y si el Halloween representa un siglo de competición, el Victoria demuestra que la vela clásica también sigue mirando al futuro. Votado este mismo año, recupera las líneas de uno de los grandes diseños clásicos del siglo pasado para devolverlas al agua con la tecnología del siglo XXI. About 3 years ago, we came up with the idea of creating a tribute to celebrate Q7 Falcon's centenary, which is 2026. So one thing led to another. We worked with Dykstra Naval Architects. Spirit Yachts built the first hull for us. Q7 Yacht Designs reimagined what she could be in 2026. And we built the first new Q-class that's been built since the Second World War. Y quizá ese sea el mejor reflejo de lo que representa hoy la Puig Vela Clásica. Un lugar donde las grandes leyendas siguen compitiendo y donde nuevos proyectos eligen comenzar su historia. Y es que mucho antes de ver sus velas, muchos ya habían oído hablar de ella. That's all they talk about. Yeah, you must come to the pool. Wherever we go. You know, we've been in Italy and France racing, and we said, okay, it's right there. We see it on the map. Porque la Puig Vela Clásica no solo reúne algunos de los barcos más admirados del mundo, también consigue reunir, año tras año, a una comunidad que recorre miles de millas para volver a encontrarse. Y todas coinciden en algo: pocas regatas consiguen reunir patrimonio, competición y convivencia de la forma en que lo hace Barcelona.
I think the Puig Vela Clásica is one of the most iconic races in the Mediterranean. Barcelona is such a great host city, and Puig does such a great job in the organization of the race. We have all the goods, we're treated very well, the atmosphere is amazing, and the boats that show up at this race are spectacular, so it's always great to see the vintage family come together and race a bit in this spectacular spot. Y es que conservar estos barcos nunca ha consistido únicamente en restaurar madera, sustituir velas o mantener un casco. Significa preservar una forma de navegar y también una parte de la historia marítima que de otro modo desaparecería con el paso del tiempo. Yo pienso que lo menos que podemos hacer como recuerdo a la náutica y la historia y los años que tiene. Nosotros venimos de la Argentina. 17 tripulantes vinimos para esto. Para nosotros es un esfuerzo de todo tipo, pero vale porque venimos a ver esto, a disfrutarlo entre amigos y bueno, y esto es un regalo que nos hace la vida. Pero ninguna de estas historias se escribe sola, porque detrás de cada embarcación hay generaciones de armadores, familias y tripulaciones que han decidido asumir una misma responsabilidad, que estos barcos no dejen nunca de navegar. Y basta caminar unos minutos por los pantalanes para descubrir que no todas las historias se parecen. Hay tripulaciones formadas por jóvenes que se estrenan en la vela clásica y otras que llevan toda una vida navegando. Más de 3 siglos de experiencia comparten una misma cubierta en el Sea Fever y su motivación sigue siendo la misma. El motiu és el competir. El que ens agrada és lluitar deportivament, amb una imatge deportiva generosa, contra els altres contrincants nostres. Això, en el fons, és una competició i aquest any portem una temporada molt bona, ja que 2 regates últimes que hem participat les hem guanyades i aquí el que volem és guanyar també. Y aunque el ambiente invita a detenerse, a recorrer los pantalanes, a descubrir embarcaciones únicas y a ponerse al día con quienes solo coinciden aquí una vez al año, la Puig Vela Clásica también es una regata. Y cuando llega la reunión de patrones, las conversaciones dejan paso a la competición. Es el momento de conocer el recorrido, de resolver las últimas dudas y, sobre todo, de mirar al cielo. Porque en la vela hay un rival al que nadie puede controlar: el viento. Estamos en una ola de calor, eso quiere decir que la temperatura puede llegar en Barcelona a los 37-38 grados. Bien, pues este calor dificulta que entre la brisa. La tendencia es esta: cuando hace tanto calor, a menudo el viento queda recortado, queda flojito. Tenemos que tengamos suficiente para que pueda haber la regata. Con la previsión sobre la mesa, la flota puso rumbo al campo de regatas. Había ganas de competir y la sensación de que el viento todavía podía aparecer. Pero el Mediterráneo decidió marcar el ritmo. Una pena porque todos salimos con muchas ganas y estás esperando hasta el último minuto que se levante el viento, y a la que ves que empieza el mar a moverse, dices va, que podremos salir, pero al final no ha podido, pero todos con muchas ganas y aguantando hasta el último momento. Las horas pasaban y la brisa nunca terminaba de consolidarse. La flota agotó todas las posibilidades. Nadie quería regresar a puerto sin haber competido, pero en la vela hay decisiones que solo puede tomar el mar. Y aquella tarde, el comité no tuvo más remedio que cancelar la primera jornada. Todo el mundo ha estado ahí a las expectativas intentando ver si subía esos 5 nuditos, no ha sido suficiente, no pasa nada, estas cosas forman parte del mundo de la vela y nos hemos pegado un baño, nos hemos divertido, hemos visto el resto de los barcos, así que hay que aprovechar el día. La clasificación seguía completamente en blanco, pero la regata apenas acababa de empezar porque las previsiones anunciaban un cambio de escenario. Y esta vez sí, Barcelona estaba a punto de ofrecer el espectáculo que todos habían venido a buscar. El viernes amanecía con un escenario completamente distinto. El Levante aparecía por fin en el momento justo, y con él llegaba la oportunidad que toda la flota llevaba un día esperando.
Los pantalanes recuperaban el ritmo y las tripulaciones volvían a preparar los barcos. Hoy es un día con viento de levante, una ola que va a ir creciendo desde los 20-30 centímetros al medio metro, entonces hay que ir con cuidado para no ir con demasiada vela y hacer sufrir al barco. Después de una jornada de espera, por fin llegaba el momento de abandonar el puerto y poner rumbo al campo de regatas. Las velas comenzaron a desplegarse, los cabos dejaron de estar en reposo y el Mediterráneo volvió a llenarse de una imagen que solo puede verse unos pocos días al año. Más de 40 embarcaciones clásicas navegando juntas frente a la ciudad. Desde los big boats, capaces de dominar el horizonte con sus enormes aparejos, hasta las pequeñas embarcaciones de época. Cada categoría ofrecía una forma distinta de entender la navegación clásica. Porque aunque compartan el mismo campo de regatas, no todos los barcos compiten entre sí. Las diferencias de tamaño, diseño, época o superficie bélica hacen que la flota se divida en distintas categorías. Eso permite ver navegando al mismo tiempo desde auténticos gigantes capaces de superar los 30 metros de eslora hasta pequeñas embarcaciones centenarias que siguen compitiendo prácticamente con la misma configuración con la que fueron concebidas. Y es precisamente esa diversidad la que convierte cada salida en una imagen difícil de encontrar en cualquier otra regata. Y el cambio de condiciones transformó completamente la competición. We spent yesterday bobbing around for a couple of hours. The wind was very calm. Today, different story. It was absolutely fantastic. A little bit windy and a little bit choppy for Victoria. A little bit of a swell, but it just made it all the more exciting. It was a fantastic course and we had a wonderful time out there. Lo que el jueves era espera, el viernes se convertía en estrategia. Los barcos diseñados para poco viento tuvieron que adaptarse. Otros, en cambio, encontraban por fin el escenario que llevaban días esperando. The best conditions are roughly 10 to 15 knots, which she loves really. She's very fast in these conditions, but more in like flat water with less waves. So it will be interesting to see today with a little higher waves than yesterday how we will make up to each other. Els vents suaus, les ventolines, som un barco que pesa 4.000 quilos i la ventolina ens va bé. Però en canvi si hi ha una miqueta de mar i una miqueta d'ola ens frena molt, precisament per el motiu de que la inèrcia del barco ens queda molt frenat per l'ola. Bastaban unos pocos nudos de diferencia para cambiar completamente el comportamiento de cada barco. Lo que para unos suponía una ventaja, para otros obligaba a navegar al límite. En la vela clásica no existen soluciones universales. Cada diseño responde de una manera distinta. Y ahí reside buena parte de la estrategia. Pero por encima de los resultados había algo que volvía a repetirse en cada cubierta: la satisfacción de volver a navegar. Porque eso también forma parte de esta regata. Nadie deja el agua pensando únicamente en el resultado. Cada jornada sirve para entender un poco mejor el viento, el barco y también a los rivales. Day we had an easterly wind which was spectacular. Well, at the end of the day we had a bit more waves. We were in quite good shape. I think we had a good start. Unfortunately we made some tactical mistakes which didn't allow us to get to the front of the fleet. But we're still pretty happy. We made some good decisions and we have some great lessons to take to tomorrow. Y mientras las tripulaciones hacían balance, la clasificación empezaba a tomar forma. Tras la primera prueba, el Cariat se situaba al frente entre los Big Boats. El Legolas hacía lo propio en Modern Classic, mientras el Odysseus, el Eugenia V y el Clarionet tomaban ventaja en sus respectivas categorías de clásicos. Y en cuanto a maniobrabilidad se nota muchísimo, que somos un barco que giramos muchísimo más rápido que los demás, sobre todo las viradas. No te voy a decir que viramos como un barco moderno, pero se ve que nos vamos acercando más a estos barcos con la quilla larga. Se toma más tiempo girando.
En las divisiones de época, el Argyle, el Islander y el Le Temps Perdu comenzaban el campeonato con victoria. Pero cuando los barcos regresaron a puerto, los resultados dejaron de ser el centro de todas las conversaciones. Las cubiertas se vaciaban, los pantalanes volvían a llenarse de vida y el Village recuperaba ese ambiente que convierte a la Puig Vela Clásica en mucho más que una competición. It doesn't really matter because only one boat win. You know, it's a very competitive class where all these people take such good care of it. So they are professionals and really there. They never ever we don't. But that doesn't matter. It's the party and the camaraderie. Beautiful people here, beautiful boats. Entre reencuentros, risas y recuerdos de la jornada, todos compartían la misma sensación. La regata ya había empezado de verdad y todavía quedaba un último día para decidirla. 2 jornadas después del inicio de la competición, la Puig Vela Clásica sigue demostrando por qué es una de las grandes citas de la vela clásica. Mañana afrontará su última jornada, donde cada maniobra contará y solo los mejores podrán hacerse con la victoria. El sábado amanecía con una sensación muy distinta a la de los días anteriores. La incertidumbre había quedado atrás. Ahora todas las miradas volvían a dirigirse al mismo lugar, el mar, porque después de una jornada sin pruebas y otra en la que el viento cambió por completo el campeonato, todavía quedaba todo por decidir. Y como cada mañana, antes incluso de soltar amarras, había una conversación que marcaba el rumbo del día, la del parte meteorológico. Hoy es la última jornada y más o menos como ayer, tenemos este viento de levante que irá de más a menos. Empezarán a las 12 con un 70, 80, girando a 90 grados, luego más tarde puede ser 95, 100. Levante, primero de unos promedios de 10, 11, 12, 13 nudos y luego a las 3 puede ir bajando a los 6, 7, 8 nudos. Con el pronóstico confirmado, ya no quedaban incógnitas. Solo había una misión: navegar mejor que el resto. Today, hopefully, we still get a good amount of wind again, and yeah, we're aiming just to keep pushing hard, and hopefully we can come back with the first place today. Pero antes, un ritual que apenas cambia con el paso de los años: comprobar cabos, revisar las velas, ajustar la jarcia, confirmar que todo estaba listo para afrontar una jornada que esta vez sí prometía poner a prueba a toda la flota. Porque cuando un barco supera el siglo de vida, cada maniobra empieza mucho antes de abandonar el pantalán. Y las velas volvieron a llenar el horizonte de Barcelona. Pero esta vez ya no se trataba solo de navegar. Había llegado el momento de decidir quién había interpretado mejor el mar durante toda la semana. El Levante volvía a poner a prueba a la flota. Las olas crecían, las escoras se acentuaban y cada maniobra exigía un punto más de precisión. Era la oportunidad de despedir una semana que muy pocos olvidan. Pues ha sido una jornada bastante exigente a nivel de ola, porque viento, hemos tenido muy buen viento, había como 15, 18, alguna racha de 20, pero había olas muy grandes. Y un día como hoy tan exigente tienes que estar a la caña leyendo cada ola para poder cogerla bien y que el barco no sufra. Y cuando dejas a 2 personajes como estos que tenéis aquí delante en la proa, no te tienes ni que preocupar, sabes que ahí delante va a ir todo fantástico. Después de varias horas sobre el agua, cada tripulación regresaba con una historia diferente. Había quienes celebraban una buena maniobra, quienes lamentaban una decisión tomada en mitad del recorrido y quienes simplemente disfrutaban de haber podido navegar en unas condiciones que habían obligado a sacar lo mejor de cada barco. Y cuando los barcos cruzaban la línea de llegada, todavía quedaba una última maniobra, la de los tiempos compensados. Porque en la vela clásica no gana necesariamente quien llega primero, sino quien mejor ha navegado en relación con las características de su embarcación. Solo entonces empezaban a despejarse las últimas incógnitas del campeonato. El Legolas confirmó su dominio para proclamarse vencedor en Modern Classic.
El Odysseus hizo lo propio en Classic y OR, mientras que el Clarionet y Le Temps Perdu conservaron el liderato hasta el final en sus respectivas categorías. Pero la última jornada también cambió el rumbo del campeonato. El Halloween remontó para conquistar la victoria entre los Big Boats. El Yanira se impuso en Clásicos 1. El Varuna séptimo hizo lo propio en Época Bermudian 1 y el Ándale terminó llevándose el triunfo en Época Bermudian 2. 8 categorías, 8 vencedores, pero un mismo premio para todos: haber mantenido vivas un año más algunas de las embarcaciones más extraordinarias de la historia de la navegación. The key to this event is hospitality and a beautiful organization and beautiful venue and everything, and then comes the regatta and all the rest. And winning the regatta, don't ask me, just, we were just lucky in the beautiful conditions. There's lots of wind and that's just perfect finish. Porque en los trofeos se encuentran dueño cada año. Las clasificaciones cambian, los vencedores también. Pero lo que hace especial la Puig Vela Clásica es todo aquello que permanece cuando termina la competición. Los barcos continuarán navegando, las tripulaciones volverán a encontrarse y la historia de cada embarcación seguirá escribiéndose mucho después de abandonar Barcelona. Sin embargo, hay quienes sienten que el simple hecho de navegar uno de estos barcos ya es un premio. Para mí, navegar este barco es cumplir un sueño que nunca me atreví a soñar realmente. Recibí la oportunidad gracias a un amigo que es parte de la interpretación. Yo navego hace relativamente poco y el recluta, yo miraba los videos, veía las fotos, conozco la historia de Germán Frers, la historia del padre de Germán Frers, o sea que estar en este barco y en este lugar es de vuelta un sueño. Y quizá por eso todos vuelven, no solo para competir, sino para volver a sentir que durante unos días forman parte de algo mucho más grande que una regata. La 19ª edición de la Puig Vela Clásica ha vuelto a demostrar que la vela clásica es mucho más que una competición. Es historia, patrimonio y pasión por conservar un legado que sigue vivo sobre el mar. Barcelona despide una nueva edición, pero estas embarcaciones seguirán navegando allí donde el viento despliegue sus velas. Nosotros nos vamos, pero nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!